Bueno, buenos días a todas, a todes, a todos. Hoy estamos con Luisa Ramírez y yo, Francisco Ramallo, en un encuentro más de Latidos, de esta serie que estamos realizando, en la cual entrevistamos a diferentes activistas, educadores de nuestra región, que admiramos y que queremos mucho. Y hoy, un día antes del Día del Amigo, tenemos la suerte de contar con una gran amiga, también que es Paulina Godoy Lenz, una educadora y activista por la educación en Chile, sobre todo de la educación especial, creadora y directora de la Fundación Incluir, que bueno, que vengo siguiéndola por su tremendo aporte en el país que nos separa acá en Argentina de la cordillera, la misma que continúa hasta Colombia, donde está Luisa. Y bueno, Pauli, gracias por venir el día de hoy. La idea es conversar con vos, con tu corazón, que sabemos que enseguida transborda y lo podemos ver, que es un corazón transparente y lúcido, y conversar un poco sobre este observatorio que estamos creando y conversar totalmente espontáneo, desde la intimidad más querida, desde los primeros sonidos, de esto espontáneo que surge como latido, ¿no? Esto que nos mueve. Así que desde ese lugar, Pauli, nos gustaría si vos podés presentarte y contarnos quién sos. Bueno, saludarles, Francisco y Luisa. Es un placer para mí poder compartir con ustedes, sobre todo desde las visiones, ¿no? Y desde los latidos de los distintos países latinoamericanos. Creo que acercarnos es hermoso y sin duda eso ayuda en la transformación que necesitamos para habitar y hacer de este hermoso mundo y de esta hermosa vida una vida, un mejor vivir, ¿no? Un buen vivir. Yo soy Paulina Godoy, tengo 58 años y eso representa ya también una trayectoria larga de vida que, que me sitúa en este minuto también en otra forma de entender y de vivir la vida, ¿sí? Porque siento que no soy la misma que a los 35 y eso es un regalo también. Poder estar a esta altura de la vida todavía compartiendo, conversando, disfrutando de la vida. Me formé como educadora, soy mamá de un muchacho de 30 años y abuela de dos nietos, uno de 10 y uno de 5 que también han cruzado mi vida y me están acompañando, nos estamos acompañando durante esta nueva etapa. Y bueno, yo diría que amante de las artes y, y comprometida con el desarrollo de una educación inclusiva. He trabajado por muchos años en distintos roles, en distintas instituciones. Trabajé mucho tiempo en el Ministerio de Educación. Antes de eso había sido educadora en salas, en aulas de párvulos, educadora acompañando procesos de integración escolar, de inclusión de estudiantes con discapacidad en las escuelas, en algunas escuelas regulares de Chile. Y yo diría que principalmente uno de los sueños que siempre tuve de joven era cómo logro ser eh, autónoma, independiente y autosuficiente en el fondo, cómo logro un proyecto de vida que me logre eh, realizarme sin tener que depender mucho ni de instituciones ni de organizaciones para poderlo hacer externo. Y en ese sueño me fui transformando y construyendo distintos proyectos que hoy día, que han sido desafiantes para mí y que me permiten también hoy día mirar una etapa como que podría estar aproximándose a la jubilación, ¿no? Más bien una trayectoria que tiene que ver con cómo ahora en esta nueva etapa de mi vida proyecto la nueva vida. Eh, Nuestro observatorio está preocupado, ¿no? por poder investigar con niños, por poder proteger también a los niños en la investigación. Y bueno, la pregunta es en esta etapa que vos vas hablando y caracterizando tan dulcemente también,
cómo vuelve a aparecer esa energía que es la infancia. Bueno, yo pensando en esta entrevista y pensando en las infancias precisamente, y en cómo uno puede contribuir a través de su propia existencia con el buen vivir para las infancias, es imposible no remontarse a cómo fue mi infancia, qué es lo que viví, cómo se relacionaron los adultos que tuve cerca mío durante mis primeros años de vida y hasta la adolescencia y hasta ahora. Y claramente uno puede encontrar ahí muchas explicaciones de cómo yo he ido construyendo mi vida de una manera y muchas veces muy intuitiva y sin mucha planificación, por así decirlo. En mi hogar, en mi infancia, fue un hogar totalmente abierto. Mis padres siempre fueron un centro de encuentro. Mi casa siempre fue un centro de encuentro donde llegaba toda la familia en las vacaciones, donde siempre llegaban nuestros amigos. No había límites de cuántos eran. Mi mamá siempre estaba, siempre había 11 como pancitos, quequitos para todos, para todas. Y fue una vida de mucho encuentro con la naturaleza y con las artes. O sea, en mi casa siempre hubo un piano, siempre hubo instrumentos musicales, siempre hubo esa alegría de disfrutar en comunidad. Y, y por lo tanto, en mi infancia yo vi eso, crecí viendo cómo mi papá, mi mamá acogían a los profesionales nuevos que llegaban a la ciudad para que pudieran incluirse y sentirse parte. Y mi casa, yo siempre vi eso y siempre disfruté mucho de eso. Eh, y por lo tanto, cuando llega el minuto de salirme de las institucionalidades donde había trabajado por tantos años, no dudé en abrir la casa, en ampliar la casa para poder seguir laborando desde este propio espacio. Entiendo entonces que el trabajo, la educación y la transformación, como lo dice Maturana, ¿no? De la humanidad o el futuro de lo que nos pasa, tiene que ver con esas relaciones que construyeron nuestros padres, nuestros tíos o nuestros amigos con nosotros mismos que nos permitieron ir creando una forma de ser que hoy día yo la resignifico como una oportunidad para poder haciendo comunidad, haciendo relaciones de amistad, de alegría, cariñosa, de acompañamiento. Entonces, cuando pienso en las infancias, mm, es imposible no pensar en la mía y visionar, ¿no? De que lo que gran parte de lo que soy ahora no tuvo mucho que ver con lo que aprendí, sino que con lo que viví, con las vivencias que tuve, más que con los conocimientos adquiridos académicos, ¿sí? Qué hermoso, Pauli, y mientras escuchaba, ¿no? De esto pensaba en este deseo, ¿no? De abrir la educación, de pensarlo desde el disfrute en comunidad, desde lo doméstico, la amistad, la alegría, el acompañamiento, todo esto que decías. Y te quería preguntar, bueno, ¿cómo surge la Fundación Incluir? ¿Cuál es la misión? ¿Cómo se inscribe, no? Porque creo que un poco esta energía que estabas relatando de la infancia es la misma energía que intenciona, ¿no? Esta fundación que está haciendo tremendos también aportes en Chile, ¿no? Tiene una agenda enorme. Cada, Sí, bueno, nosotros en un principio armamos esta figura para poder operar con todo lo que tiene que ver con lo administrativo y con todas las lógicas que se exigen para poder trabajar con las escuelas. Acá en Chile es bastante regulado, entonces las instituciones no gubernamentales tienen que estar acreditadas para poder trabajar con las escuelas o con los municipios o con el propio ministerio. Y nosotros el año 2015 creamos esta figura, en un principio consultora y hoy día de fundación, con ese propósito, con el propósito de poder contribuir en el desarrollo de una comunidad colaborativa, inclusiva, creativa y que pueda además integrar las distintas disciplinas, las artes, la música,
el desarrollo espiritual a través de distintas actividades y saberes. Y nosotros hemos estado desarrollando proyectos a lo largo de este tiempo, hemos capacitado a más de 10.000 profesores, hemos compartido y aprendido juntas con ellos, con ella, y ha sido un proceso interesante. En esta perspectiva también hemos ido construyendo distintas redes, hemos ido desarrollando proyectos y lo que ocurre eh, es muy lindo porque las personas se van vinculando y se van adquiriendo un sello, ¿no? Una forma de entender el quehacer de la educación, eh, y una forma de vivir también en comunidad como profesionales. Y esa ha sido nuestra misión y nuestra visión, poder contribuir, hacer un aporte y en ese camino disfrutar también, porque siempre los encuentros son muy lindos, son de mucho aprendizaje para todos, ¿no? Así que eso ha sido un camino de aprendizaje en realidad y de construcción de profesionales que se acompañan, intercambian experiencias. Acá en Chile la cultura en las escuelas no siempre estuvo muy abierta para que los docentes o los equipos de profesionales que trabajan compartan su experiencia, compartan sus conocimientos, aprendan juntos, ¿ah? Yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo. Entonces, cómo se van rompiendo y transformando esas culturas ha sido también uno de nuestros propósitos. ¿Qué te gustaría que ocurra en la educación en Chile, en el alcance también de tus ojos, ¿no? En estos tiempos? ¿Qué te gustaría que ocurra? Aprovechando ese corazón tan deseoso y tan esperanzador, con tanto movimiento. Oh, mira, ¿se acuerdan cuando vino el estallido acá en Chile, el estallido social y la pandemia y los niños, las niñas, los jóvenes, los niños tuvieron que dejar de ir a la escuela y empezó a ocurrir todo por internet y sufrimos profundamente eso porque fue un aislamiento brutal que tuvimos todos. En algunos minutos surgió la esperanza de que la educación pudiese tener o se pudiese desarrollar de otra manera, ¿no? A la vuelta. Y, y- y no fue muy así en realidad. Eh, el primer año sí, pero después en los próximos años volvimos a las lógicas más academicistas, donde está como esta prisa porque los niños, las niñas, los estudiantes adquieran el currículum y aprendan muchos contenidos y después rindan bien en las pruebas, que le dé el estatus a las escuelas. Y esa lógica, eh, si bien hoy día hay más conciencia, porque uno no puede decir que no ha avanzado, que no hemos avanzado nada, hay más conciencia, eh, no se ha transformado plenamente. Entonces, yo creo que cuando desde todos los niveles, de todas las fronteras, entendamos que la educación tiene que ser para el desarrollo humano pleno, para poder entender o prepararse para vivir hoy la vida y disfrutarla de una manera plena, entendiendo que la educación no es solo para formar individuos, sino que es para que aprendamos a cuidar la vida, a cuidarnos entre nosotros, a desarrollar las habilidades que nos permitan en esta etapa poder desarrollar el coraje, la creatividad, la curiosidad, la ética. Me encantaría que los niños se sintieran cuidados, respetados, valorados y que pudieran desarrollar plenamente sus talentos. Está lleno de talentos que se van perdiendo en las trayectorias educativas por este foco en la lectura, en la escritura, en la matemática y solo eso. Y está bien, pero los talentos son tan diversos y los niños y las niñas ni siquiera muchas veces son conscientes de que los tienen y de que están en su comunidad también. A mí me ha tocado mucho viajar por Chile, también he estado en otros países, en otros lados, y uno ve que hay tanta sabiduría y tanta riqueza en el mismo territorio, y uno eh, piensa cómo no se aprovecha. O sea, por ejemplo, varias veces fui a escuelas rurales
donde no había profesor de música. Y uno decía, bueno, pero los niños no tienen, las niñas no tienen música. Pero resulta que a la vuelta de la esquina estaba la cantora, la abuelita, y había música realmente, pero no se veía ese conocimiento, esa riqueza que está en los territorios, y que no siempre es valorada porque siempre estamos mirando el diseño curricular y no la riqueza humana que hay. Entonces, a mí me encantaría que la, la educación se hiciera entre todos, recogiera la sabiduría ancestral y pudieran las personas estar más tranquilas, sin esa prisa del exitismo que todavía nos tiene, nos tiene tan agotados, ¿no? Y tan decepcionados muchas veces por no lograr esos estándares que nos imponen. Entonces, bueno, en particular, uno lo va viviendo en las distintas etapas, cuando uno empieza a envejecer. Yo no digo que estoy vieja, pero claramente uno empieza a salirse de esos estándares, o sea, ya no tiene el pelo rubio, lo tiene blanco. Y cómo uno empieza a entender que la vida es dinámica y que todas las realidades son hermosas. Esa valoración de de las distintas etapas, de las distintas generaciones, también es un tema, ¿no? Vamos creciendo y nos vamos olvidando del aporte que hicieron las personas anteriores. En Latinoamérica, en general, no valoramos tampoco mucho el aporte de las personas más viejas. Y, y creo que ese es un aprendizaje pendiente que tenemos nosotros también. Nosotros como ya personas que estamos en más edad, enseñarle a las generaciones jóvenes a valorar la experiencia. Nosotros estamos con un gobierno de gente muy joven. El presidente tiene 35 años, el presidente Boric, y todas las personas que están gobernando y que están en los cargos claves son muy jóvenes. Y a mí me encanta eso, que haya renovación y que la gente joven tome el control. Pero también me encantaría en que no perdieran de vista, ¿no?, la riqueza de la experiencia para poder hacer un mejor trabajo. Me alargué mucho, pero eso. Alargate, Pauli, porque es un placer en escucharte, en ese ruido también que aparece como una ranita. ¿No? Si ustedes también escuchan, es el sonido. Creo que Ah, son tus celulares, me encantan. del computador, parece que mi computador se calienta No, pero y- dejémoslo que es parte del sonido de la vida y esto tan lindo, Pablo, para mí siempre es emocionante escucharte, en- porque por lo cómodo, ¿no? Que me hacen sentir tus palabras, ¿no? Creo que es tremenda reflexión la que acabas de compartir, ¿no? De pensar también cómo la pandemia, esta experiencia nos dejó un legado que es pensar la educación sobre todo como un cuidado, esto que planteas de la riqueza de los territorios, una educación hecha por todos, son valores, ¿no? Ideas que me parecen muy orientativas para pensar, ¿no? La educación en términos generales. Y un poco también abusándome de la pregunta, pero yo quería preguntarte porque con Luisa estamos, viste, bueno, y pensando desde este observatorio, nuestra idea es investigar con niños, ¿no? Bueno, y pensamos, una de las cuestiones que vimos es que hay como ciertas áreas que tienen que ver con la infancia que, que se estudian desconectadas, ¿no? Entonces pensábamos esto de lo que es la experiencia de ser indígena, ¿no? Cómo se recuperan los saberes ancestrales o lo ancestral, o la afrodescendencia, y particularmente queríamos preguntarte qué relación ves entre las personas que tienen una discapacidad y la infancia, cómo son esos procesos, ¿no? Porque también creemos que las infancias que tenemos que proteger son todas, ¿no? No las que se adaptan a esta norma, ¿no? Y un poco haciendo eco de tus palabras, mi pregunta tenía que ver con cómo podemos nosotros también ampliar a que un observatorio que investigue con niños pueda pensar estas relaciones que normalmente olvidamos cuando nos encorsetamos, ¿no? Cuando hacemos el mm, recorte y decimos, bueno, vamos con, no sé si... sí, sí, sí. Bueno, me parece maravilloso
ustedes puedan tener una preocupación desde el principio en todos y todas y todes. O sea, porque muchas veces en el imaginario están los niños, las niñas que uno conoce, que típicamente son los que están en las escuelas, pero hay una gran población que está fuera de la escuela. Y en los países latinoamericanos ha costado mucho que entren a las escuelas. Todavía acá en Chile, a pesar de que hay políticas de inclusión desde los años 90, desde los años 2000 más fuerte, donde había una fuerte difusión para que estén todos, y hoy día hay una ley de inclusión para que todos estén, y los que son, y hay una políticas de admisión universal, entonces hoy día uno va a una escuela y ve estudiantes que pueden presentar significativas necesidades de apoyo, estudiantes con discapacidades múltiples, incluso que están presentes hoy día en las escuelas, y que los profesores, las profesoras, los equipos quedan como de manos cruzadas por no saber mucho qué hacer. Entonces, me parece súper bien hacerse esta pregunta desde el principio, porque eso ayuda a eliminar todas las barreras que puedan existir después. Y en general, yo diría que las etiquetas siempre han sido una barrera para poder entender la diversidad, ¿no? Y la gran variabilidad que existe entre los estudiantes. Eh, Cuando uno piensa en la discapacidad en general, más bien tiene que ver con las barreras que están presentes en los contextos, en las personas, en sus creencias, más que en cualquier cosa, ¿no? Mm. Más que las dificultades propias que puedan tener las personas. Entonces, eh, cuando uno piensa en los procesos de inclusión o en los derechos que tienen los niños, las niñas, los jóvenes, de estar en los espacios, de ocupar los espacios, de ejercer sus derechos como ciudadanos, simplemente es muy importante que estén representados, como están en los territorios. En los territorios siempre hay personas extranjeras, hay personas que presentan algún tipo de discapacidad, hay personas que son de alguna religión en particular. Entonces, es importante que estén representadas en todos los estudios. Y ojalá en los equipos, cuando uno organiza esas miradas, que estén representados también en las personas que piensan los proyectos. ¿Me entiendes? Porque va a darle una visión totalmente distinta a cómo nosotros lo pensaríamos si ellos no están. Eh, Recuerdo cuando yo estuve harto tiempo trabajando en el Ministerio de Educación, y una de las acciones más importantes que para mí tuvo mayor sentido fue que cada vez que íbamos a hacer una política o una acción particular, por ejemplo, con la comunidad de sordos, estaban representados ellos desde el diseño y desde escuchando su voz para poder hacer los diseños y luego la implementación y la evaluación. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante, porque tiene que ver con que en los mismos equipos estén teniendo a la mano las voces que permita conocer cuáles son también sus visiones, sus aportes, sus necesidades, para que lo que hagamos tenga sentido también para todos, porque si no, finalmente, muchas veces la investigación se queda en documentos que no necesariamente se traducen en beneficios concretos para las infancias. No sé si Total, aportas Pauli, con... sí, me siento conmovido con este pensamiento, ¿no? De centrar también la normalidad, ¿no? Que en el fondo, porque uno, el enorme trabajo que tenemos creo que es ese, ¿no? Como vos decías, ¿no? Con todas las etiquetas, que es poder descentrar a hablamos siempre de la modernidad, de la colonialidad, como procesos que parece que están afuera de nosotros, pero están justamente cuando uno opera y no sé, entra a un aula y dice, tengo tres chicos con Asperger, y usa los diagnósticos y no piensa, tengo 30 estudiantes, tres que tienen, ¿no? Esta imposibilidad o posibilidad, ¿no? Sobre todo de pensar en ambientes mucho más creativos, diversos. Bueno, creo que ahí también en todo esto que planteas me encanta y la pregunta viene ahora, que por ahí es una reflexión, no viene como pregunta, ¿no? Pero porque lo abrazo con el alma, lo que vos proponés, ¿no? En esta intención
¿Y cómo te imaginás que podríamos investigar también con niños para corrernos de esta normalidad, ¿no? Eh, para que no esperemos que el niño, digamos que, por eso no esperemos a un niño como un sujeto así, ni niño, niña, ¿no? Niña, Sí. y podamos habitar esa diversidad, esa educación para todos, todas estas ideas que recursivamente vos venís una y otra vez proponiéndonos, que tienen que ver con esa riqueza, con no obturar. Y la pregunta es, bueno, si te imaginás o qué te gustaría que ocurra en este Sí, observatorio a vos, qué te imaginás, qué pista nos puedes dar para que esto que estamos planteando también no sea solo una hipótesis o algo, un fundamento, sino que lo podamos encarnar. mira, em, yo creo que las conversaciones son tan importantes. Yo he estado en distintos procesos de reflexión con los equipos de la escuela y en general la cultura del déficit, la cultura del no puede hacer esto, no lo logra de acuerdo a lo esperado para su edad, no logra, por lo tanto, no debería ser promovido, no tiene o tiene una nota inferior a la mínima para alcanzar el resultado esperado. Todo ese lenguaje es un lenguaje que hay que deconstruir, es un lenguaje que habría que eh, o sea, y eso pasa por procesos de reflexión, porque en general, cuando los docentes toman conciencia de que esto que estuvo instalado por siglos en nuestro sistema, como una educación para clasificar, para identificar a los buenos de los que no son tan buenos, de los que pueden respecto de los que no pueden, en una lógica de la era de la revolución industrial, eh, eh, cuando los docentes toman conciencia, cambian rápidamente y se dan cuenta de el impacto que tiene el lenguaje, por ejemplo, en las vidas de los niños, en cómo ellos se ven a sí mismos y cómo se creen, ¿no? Que tienen o no tienen las posibilidades, las capacidades para hacerlo. Entonces, a mí me parece que, o yo por lo menos creo en que la investigación debería aportar a la reflexión, por una parte, profunda, pero también a la praxis. Entonces, si tú me preguntas por discapacidad, eh, nosotros ahora estamos haciendo un diseño que va en la línea de poder desarrollar puentes inclusivos, que es un concepto de María Bove, y que tiene que ver con cómo ayudamos a docentes que están trabajando en escuelas especializadas, el concepto también de María Bove, escuelas especiales, eh, se pueden empezar a vincular con estudiantes que están en las escuelas regulares. No solo entre vinculaciones entre estudiantes, sino también entre profesores, apoderados o familiares, entre niños, niñas, jóvenes, para que puedan vivir experiencias inclusivas. En el fondo es como uno va transitando desde las experiencias segregadas hacia las experiencias donde los estudiantes participan juntos, disfrutan juntos, juegan juntos, aprenden, comparten y van transformando sus visiones de vida. Y eso puede ser como desde en una escuela regular, donde muchas veces los estudiantes con discapacidad son atendidos fuera del aula, pensando en que le estamos dando apoyo muy especializado, pero les estamos comunicando una cantidad de cosas, ¿no? De que necesitan estar en otro espacio, de que necesitan ser atendidos por otros especialistas, de que necesitan tareas muy distintas. Bueno, eso es lo que necesitamos transitar y cómo investigamos para que esos cambios vayan ocurriendo, para poder tener mejores herramientas para acompañar estos procesos de cambio son súper importantes, creo yo. Eh, Todavía hay mucha exclusión en las escuelas de distintas formas, que tiene que ver con cómo pensamos la educación, cómo la organizamos, cómo la diseñamos. Entonces ahí hay mucho que investigar todavía para poder entregar más herramientas a las escuelas que les hagan sentido, que no sean complejas y que sean factibles de implementar. eh, y para eso yo creo que es súper importante trabajar con los equipos que están
los equipos directivos, los que están liderando. Muchas veces la investigación se hace solo con los docentes, sin pasar por los equipos directivos, y eso genera una frustración tremenda en los docentes que ellos creen, están de acuerdo en que esto debería ser así, pero la estructura institucional no se los permite. Entonces, los equipos directivos someten, por así decirlo, a sus profesores, profesoras, a estos perfeccionamientos o reflexiones o conversaciones, sin embargo, no modifican las estructuras más sistémicas de las instituciones. Por ahí hay una línea de investigación súper necesaria y urgente, diría yo. Total. Qué linda, Paula. Yo te agradezco y te admiro mucho en esto que propones, ¿no? Porque creo que es hermoso, que no tiene que ver con el sentido común, pensar realmente esta educación, ¿no? Para todos, con todos, ¿no? Porque es como siempre mirar esa, ese cuadro completo. Y te pregunto a vos en tu vida si existe algún hito que te llevó, ¿no? A tener también este pensamiento. Vos me hablabas un poco de ese escenario que fue tu infancia, ¿no? Con tu papá, con esa casa abierta. Nos hablaste de la Fundación Incluir, que es un proyecto que de alguna manera también retoma ese legado y esa energía, ¿no? De la infancia, del acompañarse, del cuidar, también del divertirse, ¿no? Hablaste también, y bueno, también cuando nos contabas un poco tus ideas de lo que pensabas que puede ser la educación, de lo que te gustaría que ocurra en un observatorio como este, como que encuentro una recurrencia hermosa en una mirada, si se quiere, como total del cuadro, ¿no? Como no fragmentarse. Me quedo con una idea muy linda tuya de no solamente de no estereotipar y todo esto que decimos, sino de no fragmentar el todo. Y te pregunto si vos en tu vida, si hay algún hito, alguna historia, alguna experiencia que te ha llevado a tener esta reflexión. Quizás, no sé, es media confusa No, no, la sí lo pregunta, entiendo. pero Yo creo que iba. sabes que no podría representar esto en un hito o Claro, en uno, sino que yo creo que hay muchas personas eh, que aportaron en mi formación de distintas maneras eh, a lo largo de mi vida y que me han regalado esa posibilidad de tener una conciencia que una conciencia de la necesidad de seguir contribuyendo en este sentido. Y hay personas que sí me han marcado, más que hitos en particular. Eh, entonces, mis padres me marcaron siempre y hasta el día de hoy, eh, en su cariño, en su amor, en sus consejos también, o en su forma de vida. Y hay otras personas, amigas, eh, colegas, que son muchas, que también iban pasos antes que yo, que me enseñaron muchas cosas. Las relaciones también con mis nietos hoy día me, me asombran, me maravillan y me proyectan en la, la, el hecho de haber sido madre también, mamá de un artista que llegó un minuto en que ya no quería ir más al colegio, de un músico maravilloso que es mi hijo, el trabajo con mi hermana, o sea, son muchas con Rosana, que es parte que, de los aprendizajes, del acompañamiento que tengo permanentemente. Entonces, no podría decir que es un hito, sino que más bien son personas las que han calado profundo en mi vida y que me han permitido hasta ahora ir como reinventando las distintas etapas y pensando y cambiando y transformándome para, para estar bien y poder seguir haciendo una contribución. qué lindo, esa idea también que hablabas también de la educación como una existencia, ¿no? Y ahí también, en esto delito volvías como a pensar cómo estas diferentes existencias te han modificado. No sé si, Luisa, yo quiero agregar algo más. Teníamos algunas preguntas, Pauli, que nosotros vamos haciendo sobre los desafíos de los niños, cómo los ven y todo, pero me quedo tan emocionado con esta totalidad que ofreces, que me parece
que están de más en términos de un diagnóstico, ¿no? Me conmueve tremendamente escucharte, eh, tomando todo ese cariño porque me conmueve esta idea de también de pensar a la educación como una existencia total, que me parece hermosa y bueno, más que una pregunta va mi agradecimiento, mi cariño y un deseo también para que este sueño que tenés, ¿no? De una educación para todos, bueno, continúe en vos, que continúe con la plenitud. Sé que sos también una trabajadora incansable y deseo que este observatorio, que si nos entrama para hacer algún proyecto y todo, en estos sueños que vamos tramando, deseos que sean con mucha calma, que puedas disfrutar de la calma de... Sos muy joven, todavía sos muy joven, pero cuando llegue tu ancianidad, te imagino como una anciana así, con ese amor ancestral que vos referís y bueno, más que pregunta va mi deseo que tengas una enorme etapa de calma con con este amor, ¿no? Que profesás, que traes por esta unión. Yo he tenido la suerte como investigador de vincularme con tu hermana y de ser recibido en tu casa con las puertas abiertas y mirar no solamente una casa, sino una, una fundación. Hoy hablábamos antes con Rosana justamente de cómo encarnás domésticamente, ¿no? Todas estas ideas, todas estas intenciones. Así que te deseo que todo esto lo puedas vivir, no porque no la tengas, sino pero con esas calmas, sino del disfrute extremo de poder mirar, ¿no? Una obra de arte que es tu vida, de poder mirar esta existencia que nos propones y de agradecerte la inspiración que sos para pensar este observatorio, para pensar proyectos, ¿no? A mí lo que más lindo que me queda también de todo lo que decís es que en este observatorio podamos construir lazos con cariño, que podamos conversar como conversamos con vos, con todos, ¿no? Con esa academia, ¿no? Que está ocupada en la producción, en la ejecución de proyectos, en el diseño, en las cosas sin poder incluir y tratar de descentrarnos de esta normalidad que habitamos, ¿no? Cada uno de nosotros. Así que bueno, va mi abrazo grande y le cedo la palabra a Luisa, que la veo que está también emocionada y sonriente para que también intervenga en la conversación. Gracias, Fran, y muchas gracias, Paulina. Fue divino escucharte. Quería traer algo que pasó esta semana también, que tus palabras me recordaron de inmediato y una de las compas que entrevistamos dijo, recuerden que el éxito hoy es tener eh, un sistema nervioso tranquilo. Y estábamos hablando del goce y el disfrute de la vida como una experiencia educativa, ¿no? O sea, que la vida es la experiencia misma de aprender. Y toda tu conversación me lo trajo inmediatamente, ¿sí? Como, y me hace pensar mucho que este observatorio no es otra cosa sino tejer puentes, como dices, y posibilitar experiencias en donde podamos encontrarnos y a partir de ahí hablar, ¿no? Profundizar en lo que somos, en lo que hacemos, en la vida que tenemos, como tu casa abierta también, ¿no? O la escuela abierta que trae el saber de la señora cantadora y así como vamos tejiendo. Hay otra cosa que insistimos mucho con Fran y es que esto no es otra cosa sino el tejido de las redes que ya somos y tú también lo mencionaste, así que ay, te agradezco un montón, fue muy hermoso, me parece muy hermoso también pensar desde el principio, digamos que lo que nos queda hacia adelante es pensar un poco qué metodologías vamos a usar para acercarnos a quienes investigamos, a las niñas y a los adolescentes, y ahí pensar que desde el principio haya una inclusión pues de personas con discapacidades, que al final yo creo que todas las personas tenemos nuestras propias discapacidades o diversidades, ¿no? Me parece que ya lo ponemos como un hito desde ahora. Así que te agradezco mucho, mucho, me encantó mucho escucharte, me dan muchas ganas de seguir, o sea, de que se siga tejiendo algo, de encontrarnos presencialmente, que es nuestro gran deseo con Fran. Y ya es por tu tiempo también. Valoramos mucho que las personas se tomen el tiempo de conversar con nosotras un ratito.
Muchas gracias a ustedes. La verdad es que es un regalo poder reflexionar, compartir, conversar. Eh, y siempre, bueno, para mí, dentro de las personas que han sido inspiradoras, nosotros acá en Chile tenemos a Maturana, a Claudio Naranjo, a Gabriela Mistral, Varela, Rolando Toro, que han dejado un legado muy impresionante, también Pablo Freire y otros más, ¿no? Pero que pocas veces se tienen ahí a la mano estos pensamientos, estos saberes tan fundamentales para poder avanzar hacia entender la educación como el amor mismo que nos tenemos los seres humanos y que tiene que ver con cómo los cuidamos para que puedan ser personas autónomas y puedan hacer su proyecto de vida cuidándose y cuidándonos y cuidando el hábitat del planeta donde vivimos. Yo les agradezco infinitamente este espacio y bueno, me siento también parte para poder seguir investigando juntos en en esta etapa. Así que también muy interesada de poder eh, seguir en estas conversaciones que nos permitan seguir aportando. Así que muchísimas gracias, los abrazo a los dos, un cariño grande, un beso y esperando el momento que nos podamos encontrar.